Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender cómo obtener la norma de un vector, ya sea en 2 dimensiones, en 3 o en n dimensiones. También veremos sobre la definición de los vectores unitarios y veremos unos cuantos ejemplos. Vamos a empezar. Entonces, ahora, ¿qué es la norma de un vector? Entonces, la norma de un vector, recordemos de qué es la magnitud que tiene el vector que estemos analizando. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, aquí vemos un pequeño diagramita donde se ve un vector y sus respectivas componentes, en X y en Y. Fíjense de que este vector en Y, yo lo puedo trasladar a la punta de A y me dibujaría lo que sería un triángulo rectángulo, con un ángulo recto aquí, a 90 grados. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo ese tipo de triángulos, yo puedo aplicar varias cosas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Entonces, teniendo los catetos, en este caso las coordenadas en X y en Y, yo puedo igual ocupar el teorema de Pitágoras para justamente encontrar el módulo del vector, sumando los cuadrados de los catetos y eso sacándole raíz. Ok, vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí yo ya tengo un vector dibujado, que se trata del vector 4,8, y me piden justamente obtener el módulo de este vector. Entonces justamente vamos a elevar al cuadrado las componentes del vector, que sería 4 y 8, y eso dentro de una raíz cuadrada. Al hacer esta operación, pues me queda que el resultado es 4 veces la raíz de 5. ¿Ok? Así se obtiene el módulo de un vector, así de sencillo. Puro teorema de Pitágoras. Entonces, si estuviéramos en el espacio, bueno, el teorema de Pitágoras, bueno, lo podríamos generalizar a 3 dimensiones, justamente por la fórmula que ustedes ven en pantalla. Es la misma fórmula de 2 dimensiones, pero le estamos agregando la componente en z al cuadrado. ¿Ok? Si estuviéramos en un espacio de n dimensiones, igual le agregaríamos las respectivas componentes del vector que estemos tratando, ¿ok? Pero es lo mismo. Vamos a ver un pequeño ejemplo diferente. Si yo tengo la norma y quiero obtener las componentes rectangulares del vector, pues ¿cómo se haría? Vean aquí de que solo tengo la norma de este vector A. Tengo algunos ángulos. Bueno, yo ya sé que es un triángulo rectángulo, aquí este es de 90, pero los ángulos beta y alfa pueden diferir. En este caso específico, bueno, pues ya lo tenemos controlado, ya no hay que calcular nada, pero pues queremos encontrar las componentes en X y la componente en Y. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como es un triángulo rectángulo, podemos ocupar las funciones trigonométricas básicas, las que ustedes ven aquí en pantalla, el seno, el coseno y la tangente. Entonces el seno está definido por el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de alfa está dado por el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente de alfa está dada por el cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Ok? Entonces aquí ustedes tendrían que escoger si trabajar con alfa, este angulito, o beta. Yo voy a trabajar ahorita con alfa, pero va a dar el mismo resultado, ya sea cualquiera de los ángulos. Entonces, yo quiero encontrar la componente en Y, ¿no? Esta es la de Y, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy en alfa, ¿qué cateto es este? Exactamente, es el opuesto, ¿ok? Entonces voy a ocupar la función seno. Como yo ya tengo la hipotenusa, en este caso es 10, recuerden. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar el cateto opuesto. Entonces, ¿quién me estorba para despejar el cateto opuesto? Pues me estorba la hipotenusa. La hipotenusa de estar dividiendo la voy a pasar multiplicando. ¿Y qué me va a quedar? Que la hipotenusa, que vale 10, va a multiplicar al seno del ángulo alfa. ¿Ok? Y el ángulo alfa, ¿cuánto vale? 30 grados. ¿De acuerdo? Esto me va a dar el cateto opuesto, que aquí le llamamos como A sub Y. ¿De acuerdo? La componente Y de A. Entonces, esto pues me va a dar un valor numérico. Esto lo metemos en la calculadora. Y me va a dar que esto es igual a 5. ¿Ok? Ahora, esto, yo necesito el cateto adyacente. El adyacente, recuerden que es el que está pegado al ángulo que yo estoy trabajando. Entonces, de igual manera, yo voy a despejar el cateto adyacente. De la misma forma que despejé a sub y. Entonces me va a quedar 10 veces el coseno de 30 es igual a la componente en x de a. Y esto me va a dar 5 veces la raíz de 3. ¿Ok? Aquí ya está los datos ya acomodados. Y ya completamos el triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es un vector unitario? Bueno, un vector unitario, ya que sabemos lo que es una norma,
pues son aquellos vectores cuya norma o cuyo módulo vale solo una unidad. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si A es un vector arbitrario, se puede obtener un vector unitario asociado al vector A mediante esta fórmula. Noten aquí que los vectores unitarios se representan con un gorrito arriba. Este triangulito que ven aquí, esta cosa. Esto va a ser igual al vector sobre el módulo del mismo vector, ¿de acuerdo? Para hacerlo unitario. ¿Ok? Note que el vector unitario va a tener la misma dirección y sentido que A, pero el módulo ya será de una sola unidad. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo aquí visual. Tengo el vector AB. Si yo lo hago unitario, ahora va a ser justamente un vector de módulo 1 que está justamente en la misma dirección y en el mismo sentido que el vector original. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces aquí me piden obtener el vector unitario en la misma dirección que A. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues recordemos la fórmula, ¿no? Un vector unitario está dado por el vector sobre el módulo del vector. ¿De acuerdo? Entonces, primeramente necesito el módulo del vector. Entonces, ¿cómo obtengo el módulo del vector? Entonces, recordemos que es el teorema de Pitágoras. Aquí son 3 dimensiones, entonces voy a tener 4 al cuadrado más 5 cuartos al cuadrado y 6 al cuadrado. Todo esto en una raíz. Aquí entonces, ¿qué me va a salir? Voy a tener la raíz de 16 más 25 16avos más 36. Sí, ya resumiendo los cuadrados. ¿Y esto qué me va a dar? Me da 7.3. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué hago? Noten de que este ya es un número real. El módulo siempre va a dar un número real. Entonces, el vector unitario, ¿cuál va a ser? Pues voy a tener 1 entre 7.3 por el vector A. ¿De acuerdo? Porque el numerito está dividiendo al vector A. Ok, esto es multiplicar igual un escalar por un vector. Entonces, este escalar va a estar multiplicando a este vector de aquí. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener 4 entre 7.3, 25 sobre 146 y 6 entre 7.3. Ya que se borró el 3 por alguna razón. Entonces, este es el vector unitario que me va a quedar asociado al vector A. ¿Ok? Si eso quedó claro, espero que sí. Pero bueno, aquí le vamos a dejar. El siguiente video nos vamos a enfocar en hacer ejercicios. Ya la teoría que hemos visto hasta ahora es suficiente para poder sumar, restar, hacer cosas con vectores, en módulo, ejercicios cada vez más complicados. Entonces el siguiente video va a solamente tratar de la suma y resta de vectores. Espero que hasta aquí haya quedado todo claro. Si hay alguna duda, por favor comenten. Y pues si no hay, pues nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.